Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quiroz presenta. Nos encontramos con una persona bastante especial para un tema sumamente especial, quizá uno de los íconos de la humanidad a lo largo de nuestra historia. Prefiero un periodista apasionado bueno, todo periodista es apasionado, pero me refiero hacia un tema que a muchas personas nos ha sorprendido y es precisamente este ícono que nos define también como humanos en cuanto a las posibilidades que podemos nosotros obtener si es que le ponemos todo el esfuerzo, la mentalidad, la espiritualidad, etcétera. Desde el ángulo que uno lo quiera ver, al final este tema termina siendo fundamental en nuestra historia como seres humanos. Me refiero a Guillermo Scott, chileno, periodista y por supuesto apasionado con el tema de lo que viene a ser la tragedia o el milagro de los Andes. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Lucho? Muchas gracias por la invitación para conversar acá del trabajo que realizamos de investigación y un poco indagar aún más en la historia que nos apasiona, que es la Odisea de los Andes. ¿Sabes que la Odisea también es una de las definiciones de Eduardo Strauch? Él no lo ve ni como la tragedia ni como el milagro, sino como la Odisea. La ¿no? hazaña, la epopeya, la historia, como dice Roy Harley. La historia, el caso. Hay distintas formas de llamarla según la vereda en la cual uno quiere estar parado. En tu caso lo ves como Odisea. A mí me gusta la hazaña, yo encuentro que es una hazaña completamente. Creo que también es una odisea, es una aventura, es un drama, es un hecho único y irrepetible. Tenemos la suerte todavía de tener a los protagonistas vivos que puedan relatar la historia y transmitirla a las nuevas generaciones, porque esto va a quedar, yo creo que en 100 años más se va a volver a hablar del caso de los Andes, va a ser un tema como el Titanic, pasa a ser parte de la cultura popular, de la narrativa pública, de dominio público. Es un tema que además con la película ahora La Sociedad de la Nieve va a tener todo un renacer y va a tener un reencantamiento con toda una nueva generación. Y también el libro en el cual estoy yo involucrado. Exactamente. Mira, el tema es esto, ¿no? Es que se trata de personas que increíblemente sobrevivieron algo en lo que cualquiera no hubiera sobrevivido. De entrada, nada más, después de un impacto como el que le ocurrió al avión, después de todos los desajustes en cuanto al tema de aeronavegación por parte de la tripulación, que se haya dado el tema de varios sobrevivientes a eso ya es bastante. Después de que hayan tenido que hacer muchas cosas para sobrevivir un grupo grande de personas, que una avalancha terminó mermando y después ya otros factores condicionaron la existencia de otras personas que se fueron antes del rescate, y llegar a 72 y también 73 días de supervivencia en ese lugar es una cosa que es difícil de creer, pero pasó. Sobre eso me gustaría conversar contigo. O sea, ¿cuándo comenzó esa pasión en tu persona? ¿Cuándo comenzaste a investigar sobre este tema? Como para que llegaras a los niveles de trabajar en la investigación, entregar parte de tu investigación a lo que vino a ser la escritura de un libro que tiene mucho que ver, tanto así que me comentaste que Pierce Paul Reed, primer autor de un libro que no fuera apócrifo, digamos, ¿no? El libro que fue elaborado con base en entrevistas a los propios supervivientes, se diera, que es el libro Life o Viven. Mira, la historia siempre me fue cercana porque crecí en un entorno del rugby y la historia, los sobrevivientes siempre nunca dejaron, pese a ciertos hitos públicos que hay alrededor de la historia, ellos nunca dejaron de venir a Chile y disputar el partido que nunca se jugó, la Copa de la Amistad. Yo hoy tengo 40 años, cuando salió la película Vive en el 93, tenía 10 años, jugaba al rugby por el colegio, por el club, era lo que más me gustaba, por eso fue un gran hito cuando salió la película que nos impresionó, me acuerdo a mí y a mis compañeros mucho.
y la cercanía, saber que los tipos en verdad existían y que eran de personas de carne y hueso y que venían todos los años a Chile. Después, eso fue como quizás el primer caso que me llamó la atención como periodista, quizás como un pequeño periodista, investigador. Y después el caso yo lo dejé de lado mucho tiempo, un momento lo retomo y me doy cuenta de que el caso tiene hitos y factores bastante importantes de los cuales no se habían hablado mucho. Yo creo que gran parte de todo el material disponible y toda la información existente sobre el caso de los Andes venía todo desde una sola fuente, que eran los sobrevivientes. Estaban el libro Viven, que tocaba ciertas aristas de la historia, pero que no indagaba mucho más. Yo, después de investigar, me di cuenta de que el caso de los Andes en Chile es el hecho histórico noticioso más relevante sucedido en el siglo XX. Nunca una noticia o un hecho sucedido en nuestras tierras había tenido tantas portadas y tanta cobertura mediática a nivel mundial. Y eso me hizo profundizar en la participación chilena. Me encontré que no había, y me di cuenta que no había mucha información existente. Primero no había, me puse a buscar historias sobre el breaking news, de cómo se había dado esta noticia desde una pequeña radio local en San Fernando. 24 horas después era noticia en todo el planeta. Esa historia no estaba contada. La historia de los rescatistas de la facha, que me parecía muy interesante, tampoco está investigada en profundidad. Un par de artículos institucionales de la Fuerza Aérea Chilena, no estaban las historias que yo quería encontrar. Y por otro lado, la gente a la cual yo tenía mayor acceso y mayor cercanía, que eran los anfitriones, los Old Boys del Old Gregorian Club, que eran los chilenos con los cuales venían los Old Christians a jugar. Cuando encuentro que están estos tres factores, los cuales no están investigados, decido de que voy a empezar a investigar el tema profundamente para empezar a armar un libro sobre el caso, y al cual le dediqué alrededor de 2 años a indagar en distintas aristas, las que yo encontraba de que no habían sido lo suficientemente analizadas, ni por los medios, tampoco por los mismos sobrevivientes, al no tener conocimiento de lo que sucedió por otros lados. Comencé a armar la historia desde el lado chileno de una manera bastante rigurosa, a entrevistar a todos los chilenos involucrados en la historia, que hoy están vivos, y eso me fue ganando credibilidad y confianza, y empecé a tener un intercambio de correos con Pierce Paul Reed, donde yo le iba mostrando los avances que tenía en mi investigación. A mí me interesaba mucho el libro el cual yo planeaba hacer, se iba a enfocar en todas las historias paralelas al caso de los Andes, y yo quería contar la historia de cómo Pierce Paul Reed en 6 meses armó un bestseller mundial sin tener mucha experiencia en el género de no ficción. Pierce viaja en febrero de 1973 a Montevideo, 2 meses después del accidente. Él está 1 mes realizando las entrevistas, vuelve a Inglaterra, después vuelve en septiembre del 73 a mostrar el manuscrito, y el libro se lanza en abril del 74, y en menos de 6 meses vende alrededor de 10 millones de copias. Y a mí me interesaba mucho contar esa historia de cómo se había armado un bestseller mundial de esa talla. Y con Pierce Paul Reed fui ganando confianza. Él en un momento accede a que yo lo entreviste sobre ese tema en específico, y yo viajo a Londres a entrevistarlo. Estoy 3 días en su casa, y ahí él me presenta al señor John Guyver, que es el escritor de To Play the Game, que traduje al español como Arriba en la Cordillera, la historia completa de la tragedia en los Andes. Un libro que recopila
tanto tu información como la que obtuvo John Guyver. Así es. Nos conocimos con John en la casa de Pierce. Juntos tuvimos 3 días revisando todo el archivo de Pierce relacionado a todo cómo él armó el libro Viven, todo lo que a mí me interesaba analizar, de cómo él había estructurado las entrevistas, la forma de cómo fue armando las temáticas, cómo él iba intercalando los relatos de cada uno de los sobrevivientes. El libro Viven tiene esta particularidad magnífica de donde el autor no emite opiniones y deja que el lector haga su propio análisis, interpretaciones de los hechos sucedidos en la montaña. Y cómo él armó esta narrativa a mí me parecía muy interesante. Y ahí conocí a John y nos dimos cuenta que estábamos haciendo libros muy parecidos. La diferencia de que John tiene 75 años, es jubilado de Microsoft, doctor en matemática computacional y en inteligencia artificial, un tipo muy elevado, muy profesional, muy ordenado, un investigador rigurosísimo, aparte de tener una prosa hermosa, él escribe muy bien. John tuvo acceso privilegiado a viajar a Uruguay innumerables veces y conocer al círculo más íntimo de los que no quedaron, de los que quedaron para siempre en la montaña, de los fallecidos. Una de las mayores atractivos que tiene este libro, uno que primero cuenta, como hablábamos hace un rato, de toda la historia de cómo se hizo el libro Viven, pero lo más importante es que el libro tiene 24 biografías de 29 de los 29 fallecidos. O sea, acá están las historias de muchas de las personas de las cuales no se tenía información y son historias contadas por sus propias familias, por sus hermanos, por su entorno más íntimo. John pudo armar estos perfiles gracias a un trabajo muy importante de confianza y de respeto. Creo que tener 24 reseñas tan personales, tan íntimas, de los 29 fallecidos, es un trabajo admirable que ha hecho John, que ya investigando el tema de manera profunda, creo yo, hace alrededor de 10 años, cuando él viaja con Eduardo Strauch al valle. A ver, cuéntame una cosa. La prensa estuvo detrás de muchos familiares de los que no volvieron, y ellos fueron muy reticentes para dar declaraciones a lo largo del tiempo. Sí. Ellos han tenido apariciones públicas, obviamente, con la biblioteca de Nuestros Hijos y en algunas actividades en donde han compartido también con algunos de los supervivientes. Pero más allá de eso, por allí, de repente, la única nota que dieron los familiares de Numa Turcati, por ejemplo, padre y madre, en su determinado momento y nunca más aparecieron ante la prensa, así como otros familiares más. Podemos tomar como referencia, de repente, parte de la historia en el libro de María Perrier. Un libro muy lindo, muy bien escrito. Y bueno, es una chica muy, muy capaz, una profesional de primer nivel también en lo que hace, y además procede de una de las familias, ¿no? Es sobrina nieta del gran capitán Martín Pérez del Castillo Ferreira. Pero el tema es cómo se ganó la confianza de 24 familias dentro de ese entorno de reticencia a lo largo del tiempo para poder conseguir y armar, o sea, información me refiero, y armar 24 biografías. O sea, no estamos hablando de referencias, de historias, de anécdotas, sino de biografías. No, mira, el libro es un libro de gran grosor, o sea, va a tener 571 hojas, como el número del vuelo. El número del vuelo. Sí. John, ¿cómo lo hizo? Creo que primero, John no es un periodista. John es un investigador y un apasionado. John se jubila de Microsoft y él decide tomar este proyecto de manera seria. Y yo creo que no se había dado el acercamiento a los familiares de los que no volvieron de la manera adecuada. Creo que también el círculo de Carrasco es muy cerrado y al momento que John fue ganando confianza, creo que ese mensaje se ha transmitido muy rápido dentro de la comunidad de familiares de los que no volvieron. Y John es
es un inglés, él es de Inglaterra, y cuando tú ves una persona que viaja de otro país a conocer tu historia, a escucharte, a traducir después las entrevistas, porque John aprendió español en el camino, creo que ahí eso marca la diferencia. Creo que también a mí me sirvió que mi investigación la estaba haciendo yo de manera independiente, no tenía presiones editoriales de nadie, y eso también a mí yo creo que me fue ganando credibilidad en ese mismo círculo. También yo tenía como habíamos conversado, las entrevistas a todos los chilenos involucrados, y después de como retrocediendo un poco, cómo termino asociado con John, porque el libro yo soy co-investigador, soy traductor, soy editor. Wow. Con John nos dimos cuenta que teníamos un libro muy parecido. Y yo me percaté, gracias a los archivos que vi de Pierce Paul Reed, cómo se armaban los negocios editoriales. Y yo me di cuenta de que a John, para tener una obra quizás podríamos decir concluyente, por no decir una joya sobre el caso, quizás yo creo que esta es la investigación más importante que se ha hecho del caso de los Andes, sacando a Viven, que viven un poco en la bitácora oficial del día a día de lo que ellos vivieron. Con John nos dimos cuenta, yo le dije, mira John, a ti va a tener una obra maestra, te falta lo que tengo yo, que es la lista chilena, la historia de All Boys, la historia de los periodistas, la historia de la FACH, todo lo que no se había contado. Y hicimos un trato, yo le entregué toda mi investigación para que él lo usara libremente a su criterio editorial, y yo me ponía a trabajar en la traducción del libro, y yo me quedé con los derechos del libro en español. Y ahí empezamos a trabajar en conjunto, y John ahí me abrió muchas puertas también, y hemos podido desarrollar este proyecto que lo queremos llevar a una escala latinoamericana. No queremos, empieza el libro a estar editado y impreso en Chile, queremos llegar a toda Latinoamérica. Yo como investigador, es muy difícil uno como investigador invertir 2 años de su tiempo para después entregarle todos tus archivos, todo tu disco duro a otra persona. Pero eso nos demuestra de que esta historia mueve personas, y a las personas que estamos apasionadas por el milagro de los Andes, tenemos cierta conexión. Y con John nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo grande en conjunto, porque él también sabía que gran parte de su mercado estaba en español y él no tenía las herramientas para traducir el libro. Así que estuvimos 1 año en sesiones de traducción donde toda la semana íbamos revisando los avances, y creo que el libro se refleja el esfuerzo completamente en todo lo que hay acá. El libro parte haciendo una pequeña revisión de quiénes son los pasajeros, después hace todo un análisis sociocultural del Uruguay, de un repaso de la historia del Uruguay en el siglo XX para contextualizar la fundación del colegio del Estela Maris, la misma fundación del barrio de Carrasco, para después pasar de lleno a los hechos cronológicos de cómo fue sucediendo todo lo que terminaría en el accidente. Hay un análisis muy importante de lo que es Mendoza, dónde estuvieron cada uno, dónde durmieron, quién con quién. Después un análisis de las causas técnicas del accidente, donde analizamos toda la información disponible tanto en Chile como en Uruguay, y yo elaboro una hipótesis propia de por qué sucedió el accidente. Creo yo la más acertada y la más correcta, porque es un análisis de toda la información que existe, la información oficial. Después está toda la historia de cómo se escribió el libro Viven, que para mí me apasiona todo eso. Esta historia del bestseller, la gira promocional de Pierce Paul Reed con Nando, Roberto, hay muchas historias, muchas anécdotas, y ellos se juntaron básicamente con la realeza de Europa en ese verano que estuvieron paseando en Nueva York, en el programa de David Susskind. Fueron una especie de rockstars en una gira
literaria. Después indaga en la Copa de la amistad entre chilenos y uruguayos, y todo lo que es el rescate también, toda la parte chilena que es mi colaboración en la investigación, y después el libro finaliza con las biografías de los fallecidos, que ahí encuentra historias que la gente no conocía en profundidad, la historia de Panchito Abal, la historia de Julio Martínez Lama, la historia de Fernando Vázquez, la historia de Juan Carlos Menéndez, y estos protagonistas de la epopeya que habían quedado un poco sus voces y su historia en un segundo plano, porque la grandeza de la misma historia nubla el resto de las otras pequeñas historias que envuelven el caso de los Andes. Por ejemplo, yo todos los chilenos que entrevisté, para mí el común denominador de todas las entrevistas fue todos me decían de que esto era el hecho más importante de sus vidas. Vilma Koch, Ramón Canales, Alipio Vera, el general Mario Ávila, Juan Carlos Polverelli, me quedo corto John Scott, Helen Bulumburu, que es el nexo entre con Guido Magri, que es el que forma todo el viaje. Todos tienen este factor, dicen que esto es lo más importante de sus vidas, lo que más los tocó, un hecho y que se sienten todos muy orgullosos de haber sido parte de él. Bueno, ¿quién no lo hubiera estado, no? Incluso me imagino que tú debes sentirte orgulloso de haber realizado esa investigación también y que seas prácticamente coautor del libro, ¿no? O sea, de la base, del espíritu del libro, según lo que tú comentas, es como si hubieses encontrado a tu émulo en lo que estuvo escribiendo John Cheever, ¿no? Yo lo comparo bastante de que para mí fue bien, esto ya, cuando a mí John me mostró su investigación en Londres, yo después me fui a la pieza de mi hotel a llorar. Llamé a mi mujer en Santiago y le decía, este gringo me acaba de mostrar su investigación, y yo le decía, es como yo ando en una bicicleta y tenga que competir con un Ferrari. Pero ahí después maduramos el tema y nos dimos cuenta de que nuestros trabajos se complementaban perfectamente, y que yo necesitaba mi ayuda porque el mercado latinoamericano, la audiencia del milagro es algo muy latino, es algo muy andino, que creo que, siendo que la historia es completamente global, se conoce en todo el mundo, los libros son bestsellers en todas partes del planeta, se han traducido prácticamente a todos los idiomas. Es una historia, creo que en Sudamérica marca una historia de una forma distinta. Claro. Es cosa de ver el trabajo magnífico que ha hecho Alexis Escarantino en el grupo Reviven, donde hay gente que comparte de toda Latinoamérica, y que se crea una comunidad en torno a la historia. Se ha integrado a muchísima gente, aunque muchos de ellos son roñosos por el tema de la sensibilidad o de los puntos de vista, pero sí, es un reflejo de cómo somos los humanos, así que tampoco no vamos a entrar en una faceta de crítica. Yo quería entrar un poco en tu tema de la investigación. ¿Qué fue lo más dificultoso para ti, a lo que pudiste acceder, me refiero? ¿Qué tanta dificultad tuviste y cuál fue lo más dificultoso encontrar, corroborar, o qué te sorprendió también en medio de esa investigación? Creo que la Fuerza Aérea de Chile se comportó de una manera muy generosa al entregarme toda la información disponible, a la cual yo solicité por las leyes de transparencia que operan en Chile. Fui generando una relación de confianza con la Fuerza Aérea, y eso te permite a ti analizar desde otra perspectiva. Yo no tengo mucho conocimiento de aeronáutica, pero eso fue muy desafiante, tener que conocer personas que me ayudaran un poco a descifrar estos archivos y qué significaban los nudos y todo ese tipo de cosas. Creo que otro desafío fue ganarme la confianza de Pierce completamente. Otro desafío fue
convencer a John de que teníamos que hacer algo en conjunto. La gente de las Patch, digo los tripulantes, la gente que estuvo involucrada, la generosidad de ellos tremenda. Vilma Koch, una dama excepcional, entrañable. Ramón Canales, único chileno con doble medalla al valor, una por el rescate de los Andes y la segunda por el accidente aéreo donde él le salvó 14 personas, donde murió el coronel García, que era el que lideró el rescate. La generosidad de ellos, total. Para mí es un orgullo poder transmitir la historia de ellos y poder mostrarla al mundo, porque ellos dieron sus vidas. La misión de rescate fue muy peligrosa. Ellos dieron todo por sacar a los uruguayos de los Andes, de la cordillera, como dice el lema del Servicio Aéreo de Rescate chileno, para que otros puedan vivir. Y ellos hicieron todo para que otros puedan vivir. El trabajo del Cuerpo de Rescate fue impresionante y bastante efectivo, sobre todo por el asunto de que no sabían que se encontraban los supervivientes en la Argentina, y los helicópteros pues no pudieron remontar la cordillera por ese lado, debieron de haber buscado otro lado, y al final terminaron llegando por el este, ¿no? Claro, ellos tienen que bajar un poco al sur y buscar unas montañas más bajas. Por eso ellos aparecen por el valle, como dicen los sobrevivientes, por abajo. Claro. Ellos entraron por lo que ellos miraban por el soñado. No entraron por el lado oeste, que era el chileno. Y también no se menciona mucho de que tuvieron que utilizar un helicóptero más para el enlace de telecomunicaciones, porque en esa zona no entraban las señales de radio. No, claro, en el primer rescate solamente son 2 los helicópteros, el de García y el de Massa, los que participan en la misión propiamente tal, siendo el helicóptero de Mario Ávila que queda en el suelo como enlace. Así tuvieron que hacer, pues, porque esa zona pues no tenía señales de radio. Así hubiesen ellos tenido la radio del avión operativo, jamás se hubieran podido comunicar. Es bien impresionante el llegar a los Maitenes desde Santiago, por lo menos, que es de donde yo he ido. Uno entra por San Fernando y te empiezas a meter por los cerros, y pasa 1 hora, 1 hora y media, empiezan los cerros a hacerse cada vez más grandes y tú más chico, y ahí uno empieza a entender la magnitud de todo esto. Cuando uno llega al lugar donde se produce el encuentro, que hoy día el lugar se llama Glaciares de Colchagua, que hay una empresa de turismo que hace un trabajo sensacional por fomentar los glaciares que hay en esa zona y por este turismo histórico envuelto en el caso de los Andes. Pero cuando uno llega a los Maitenes y tú piensas que básicamente el lugar del accidente está 40 kilómetros más adentro, tú dices, wow, esto es demasiado improbable para ser real. Sí. Tú piensas a 2 humanos caminando por esas montañas, son algo ínfimo, enano, minúsculo. Las probabilidades de desaparecer ahí eran demasiado grandes. Y ahí donde yo creo que está quizás el espíritu humano demostrado en el extremo. Y eso es lo que espero que la película de Bayona lo demuestra, parece bastante bien, que es la caminata final. Esa caminata que en la película Viven casi no se vio. No, ellos salen del avión, suben un cerro, llegan a una laguna, los helicópteros, y la película se acaba. Sí, pues, ¿no? Previo, digamos, previo resbalón de un Canessa que nunca se resbaló, y como me dijo Antonio Vicentín, y Tintín como un malacate, soportando el peso de los dos, de Canessa y de Parrado, y jalándolos con toda su fuerza. O sea, demasiada ficción en muchos momentos, en muchos pasajes de la película del 92. Ojalá que lo de Bayona llegue al Oscar y lo gane. Me parece que todo el esfuerzo que le ha puesto lo merece. Y quién dice que no, de repente más adelante
se hace otra película basada en la historia que has compartido con John Giver, porque como tú lo dijiste al inicio de esta conversación, esto va a durar mucho más tiempo, de acá a 100 años se volverá a hablar, y probablemente como esto, que me quedé corto al momento de comentarlo con el tema de Pierce Paul Reed, él dijo que esto era el complemento de su obra, ¿no? Es la continuación de Viven en cuanto a una cuestión documentaria. El Pierce dice, complemento perfecto para mi libro de 1974, Vida. Pierce Paul Reed. Claro. Esto es lo que te dice de que esto es una historia, una investigación robusta, una investigación seria, claro, y una investigación hecha con pasión, con cariño y pensando en las próximas generaciones. La historia de los Andes tiene que perpetuarse en el tiempo porque tiene mensajes que son muy importantes para la sociedad hoy en día, que es el trabajar en equipo, el superarse, el ayudarse mutuamente, la resiliencia, un mensaje universal. Exacto. Que creo que es lo que la hace eterna a la historia. Y seguirá haciéndolo, yo espero que sí. Pierce Paul Reed, cuando escribió el libro, se entrevistó pues con todos los supervivientes. John Giver ha conversado con las familias, incluso de los que desaparecieron, ganándose su confianza, al punto de poder contar con 24 biografías en el libro. Y yo quería saber si tú llegaste a conocer, has tratado con alguno de los supervivientes también. Tengo una relación cercana con Roberto Canessa, al doctor, una persona a la cual quiero mucho, que también ha sido muy generoso al conectarme con personas, al ayudarme cuando he tenido dudas, pero yo he tratado de mantenerme al margen. Yo cuando empecé mi investigación, yo quería hacer un libro sobre el caso de los Andes sin conversar con ningún sobreviviente. Eso era un poco como mi máxima. Después me di cuenta de que iba a tener que involucrarme y cruzarme. Pero con Roberto es la persona con la que más tengo cercanía, a quien podría llamar mi amigo. Claro. Y también con el Old Langonian, con la gente de All Boys, estamos haciendo un documental que lo vamos a lanzar ahora en la Copa de la Amistad, que trata sobre la historia de la amistad, sobre la unión de los dos clubes. Y ahí tuve oportunidad de acercarme a otros sobrevivientes. Ahí en el documental no solo habla el presidente de Uruguay, habla Nando Parrado, habla Roberto, hablan muchas personas ligadas a la historia. Y Pancho Delgado también conversó conmigo, que es algo bastante inédito. Sí, porque Pancho hace mucho tiempo dejó de salir en cámaras, ¿no? Yo conversé con él y me dijo de que con su familia habían tomado hace un buen tiempo la decisión de ya no tener apariciones públicas, lo cual creo que es un lujo, ¿ah? Claro, el foco era al querer contar la historia de amistad y de unión que la tragedia no pudo romper. Creo que estaba la base de confianza preestablecida, que se iban a preguntar lo que había que preguntar, y siempre con el respeto, nunca ir a indagar cosas que sabemos que son sensibles o que le van a molestar a la contraparte, y eso con toda la investigación. Es difícil investigar y entrevistar a personas que hablan sobre fallecidos que son cercanos a ellos. Claro. Es difícil hablar de tus muertos. No es una tarea fácil. Por eso la sensibilidad es algo bastante importante en investigaciones de este tipo. Y creo que eso se valora. Es complicado, digamos, tener una retrospectiva hacia el dolor, ¿verdad? Y eso es algo que uno no quiere estar cargándolo todo el tiempo. Definitivamente la humanidad siempre ha encontrado formas de ir hacia adelante, no ir hacia atrás, y ciertas cosas, y el dolor es algo que uno no quiere repetir, por lo tanto uno no habla mucho de esas cosas o no las habla, ¿no? En el caso, a mí me parece una cosa bien particular lo que pasa con Nando Parrado, ¿no? Es una persona que me parece tan sensible, es la que mejor ha podido construir una coraza sobre sí mismo y sobre la historia, al punto en que él no termina siendo sensible al hecho, pero sí te hace sensible a ti cuando él habla, ¿no? Y bueno, yo entiendo muy bien que él lo haya hecho, incluso en una entrevista hace tiempo, en un documental creo que él habló de que él mismo se protegía, ¿no? Llegó a decirlo,
Y en otro documental lo escuché a Roberto Canessa diciendo, yo no sé si Nando Parrado era más fuerte allá arriba en la montaña que aquí abajo, ¿no? Entonces, son situaciones. Yo no estoy citando esto como para poder hablar específicamente de él o del hecho, sino para entrar en contexto de hasta qué punto esto puede doler, a pesar de que das conferencias, a pesar de que hablas cosas que impactan al mundo, ¿no? O sea, si una persona que lo hace, de todas maneras, le es sensible y se protege tanto, imaginemos a alguien que quedó en las sombras porque sus familiares no fueron aquellos que caminaron por toda la cordillera para poder, o remontaron la cordillera para salvar a sus demás compañeros, ¿no? Son historias que se cortaron en algún momento y que no hubo forma de colocarlas en algún lugar porque sobre ellos pendía una hazaña sobrehumana, ¿no? Sí, creo que todos los sobrevivientes deben haber tenido sus procesos íntimos y como creo que en una primera etapa muchos se mantuvieron en la vereda de ser personas privadas, de los cuales no se sabía mucho, no hablaban sobre el tema. Hay los primeros 20 años, entre 1972 y 1972, ellos hacen sus vidas, no se sabe, no hay muchas apariciones en la prensa. Ellos dicen que algunos lo llaman vivieron bajito, tranquilos, quitados de bulla, todavía las heridas están quizás abiertas, pero esta división entre públicos y privados creo que paulatinamente con el correr de los años cada día son más los públicos, cada día son los que no hablaban, hablan cada vez más, empiezan a contar sus visiones en las distintas cordilleras, como dice Carlito. Claro. Y creo que, por ejemplo, en el caso de Nando que decías tú, él es un storyteller fantástico. Él sabe leer las audiencias de una manera única, cómo las maneja, cómo el poder de su narrativa, de su historia, es bien impresionante cuando uno va a las charlas de ellos y el silencio es sepulcral. Y después la gente como queda. Yo he visto charlas de gente bastante, premios Nobel, de gente bastante importante, y nunca uno ve la recepción que tienen ellos. La cantidad de gente que queda posterior a la charla a compartir, a conocerlo, no se da mucho. Por ejemplo, Nando Parrado, un tipo que le da autógrafo a Paul McCartney y a Mick Jagger. Sí, pues. Que son personas que están acostumbrados ellos a darlo. ¿A quién más Paul McCartney le va a pedir un autógrafo? No me imagino a Paul McCartney en otra situación pidiendo un autógrafo. Son personas de una visión pública bastante conocida, amplia, y eso te dice que el caso es universal. Por supuesto. Y bueno, al final se hicieron famosos, ¿no? Digo, a esta contrapartida un poco de las cosas que habló Lucero, que no quiero tocar mucho el tema, pero sí me gustaría que explicaras un poco la imagen que él tiene allá y por qué crees tú, en lo personal me refiero, que él salió con ese tipo de disparates que ellos se quedaron allí por el tema de la fama. No quiero polemizar de Lucero, quiero que me des tu punto de vista, que me pareció bastante interesante. Mira, yo creo que Lucero, en Chile es una persona bastante respetada. Chile es un país de montaña. Chile Lucero es el andinista más reconocido que hay en Chile. Él lideró la primera expedición latinoamericana en hacer cumbre del Everest. Pero en el caso de los Andes, él miente deliberadamente y él trata de minimizar la historia cada vez que puede. Creo yo, mi hipótesis personal es, y por lo que yo he conversado con él, es de que yo creo que él quedó con un rencor bastante grande de cuando en la película Viven no mostraron la participación de ellos. Yo creo que él esperaba de que iba a haber un personaje de Claudio Lucero, de que la salvación y la noche que ellos pasaron en la montaña se iba a ver reflejada en la película. Y desde ahí Lucero, porque si uno ve las entrevistas que dio Lucero previamente al año 92,
él no daba las opiniones que entrega hoy. Las opiniones empiezan post-Viven. Y yo creo que Lucero es un personaje satelital a la historia, que no tiene mucho que aportar, y yo sé de que él también es respetuoso, él es polémico, pero no quiero hacer una defensa de él en ningún caso. Yo creo que a él le gusta polemizar y creo que sus teorías son bastante descabelladas, por no decir alocadas. O sea, de eso de buscar la fama, los antecedentes te dicen, ellos vivieron 20 años fuera de la fama, todos. Sí, pues claro. Él, por ejemplo, él dice que no, se estaban a 1500 metros de altura. Él es andinista, el metro, el centímetro, en su negocio es algo clave. Que un cerro tenga, no sé, 4230 metros, hace mucha la diferencia que tenga 4235. Sí, pues. Estos 5 metros pueden ser un desafío completamente distinto. Por eso es muy mala leche de él decir esas cosas. Pero yo creo que Lucero va a ver la nueva película y quizás puede cambiar sus opiniones. Las personas comunes y corrientes, podríamos llamar de los consumidores del Milagro de los Andes, no tienen idea de quién es Lucero, no les interesa. A ellos les interesan las historias de los sobrevivientes, quizás las historias de los que no volvieron, las historias de lo rescatable. O sea, entrar a las polémicas de Lucero creo que es hacer un detalle muy oscuro dentro de, ¿no? Darle como manía al mono. Bueno, de hecho, la verdad es que la idea aquí no era polemizada, sino que, como hemos conversado un poco acerca de ese tema, me pareció que estabas un poco más centrado en la situación. No lo defiendes, expones las cosas, pero también hablas un poco acerca de, digamos, cómo la gente en Chile lo ha tomado a él a lo largo del tiempo, que resultó ser una persona respetada, etcétera. Yo creo que así como tú has citado ahora, ¿no? Para la mayoría de las personas que siguen la historia, les es más importante, por ejemplo, saber un poco más de Juan Carlos Menéndez, por ejemplo, que es muy citado en el grupo Reviven, y de otros más, ¿no? Como Maquirreaín o de repente Fernando Vázquez, que también tú los has citado. Hay gente que pregunta sobre Diego Storm, por ejemplo, ¿no? El íntimo amigo de Roy Harley. Y también vienen temas que son relevantes, aunque para los supervivientes no lo son, como el tema de la marca de la radio, si la radio que muestra a don Daniel Fernández es la auténtica, una réplica, si se la robaron o no, etcétera. O sea, hay detalles de ese tipo que para los supervivientes es una cosa que no les interesa realmente, pero a los seguidores sí, por ejemplo, ¿no? Sí, hay muchísimas historias, pequeñas historias, que el libro las recoge mucho, y que a las personas de que les interesa el tema lo van a disfrutar muchísimo. Yo creo que queda poco por contar. Me encantaría de que los sobrevivientes puedan empezar a ver ahora el fenómeno desde su etapa más madura, más adulta, ya como abuelo. Roberto está muy en esa perspectiva. Para él es muy emocionante venir a la Copa de la Amistad porque ya son sus hijos, sus nietos que están en el colegio, lo ven desde otra mirada y eso es muy bonito. Yo quería saber un poco acerca de qué es lo que tienes ahí. Tienes un mar de libros y elementos, hasta el zapatito rojo, creo más o menos distingo desde donde estoy. Te comento, el monitor de referencia que tengo está como a 2 metros y yo soy corto de vista, sí. Pero a ver, coméntanos un poco lo que tienes ahí. Tengo bastantes libros, o sea, casi todos los libros. O sea, hay coleccionistas impresionantes. En Revivan hay gente que tiene Anakin, material impresionante. Hay gente que realmente es coleccionista. Yo tengo acá un cinturón del avión. Mira tú. Que este cinturón se lo dio Roberto y Nando al coronel Cuadra,
que fue el primer oficial en llegar a los Maitenes y que es la persona que pide los helicópteros y es la persona de mayor rango que ellos ven ese día en la noche. Incluso el coronel llega antes que Catalán, unos minutos antes que Catalán con los carabineros. También tengo las fotografías que tomaron en la montaña ese día. En diapositivas. Las que sacó José Bravo. Acá tenemos las diapositivas originales. ¿Qué más les puedo mostrar? Acá tengo, que me lo pedí por internet, el trailer en 16 milímetros de Alive. ¿Ya? Si me consigo un proyector de cine, puedo ver el trailer de la película. ¿Lo tienes? No lo tengo, pero no, digo, lo tienes por lo menos. La mitad de la joya la tienes. Sí, diapositivas de Viven y cosas. Tengo mucho archivo, eso sí. Tengo mucho archivo personal de diarios de la época. Tengo bastante derecho de autor. Tengo la representación de las fotos del coronel. También las fotos del Senfoto. La Universidad Diego Portales compró un gran archivo fotográfico de la revista Vea, que fue el primer medio en llegar a los Maitenes, que llegaron junto a Lipio Vera, compartieron el mismo auto, y el archivo del caso que tiene el Senfoto es fantástico. Que hay muchas fotos que nadie ha visto de lo que fueron los Maitenes, y estos días en el Hotel Sheraton, la vuelta a ellos a la realidad. Hay material inédito, muy bueno, que se va a ir rescatando de a poco. ¿Algo de eso está en el libro? Gran parte del archivo de Senfoto está en el libro. Nosotros tenemos una cuenta de Instagram del libro para que nos sigan, @arriba en la cordillera, y hay muchas fotos de las que están en el Instagram, son parte de este archivo, que creo yo uno de los descubrimientos más importantes que se ha hecho del tema. Qué fantástico. O sea, si alguien compra el libro, se va a enterar de muchas cosas, ¿no? Que no... Sí, muchas cosas. Hay mucha información, hay muchísima información, porque el relato ha estado concentrado en los sobrevivientes, en las vivencias de ellos. Y creo que ya 50 años era momento de hacer cierto equilibrio en la historia, y este balance creo yo que enriquece mucho la historia misma. Sí, pues. Conocer, como decías tú, la historia de Diego Storm, del Vasco, Chavarren, claro. de gente que el común de las personas que conocen la historia desconocen. Es la verdad. Es bueno que de 29, 24 estén allí, ¿no? Para la eternidad también, a través de las páginas de este libro. Que tiene un gran nombre, ¿no? Arriba en la cordillera. Arriba en la cordillera, sí. El nombre original es otro en inglés, ¿verdad? Sí, es To Play the Game, que pertenece a una parte de una canción de los Old Christians. Le pusimos Arriba en la cordillera en español porque en honor a una canción de Patricio Mans, que es un folclorista chileno, y la canción parte diciendo: ¿qué sabes tú de cordillera? ¿Qué sabes de cordillera tú que naciste tan lejos? Habla sobre personas de afuera que llegan a la cordillera y que tienen que aprender a vivir con ella. Una canción muy bonita, y creemos que involucraba todo lo que tiene el mensaje de los Andes. Hay mucho misticismo, pues, en el tema montaña, ¿no? Sí. Mucho misticismo. Sí, pues. Bueno, nosotros vivimos en una zona de montaña. Te comento, a pocos kilómetros está el pico más alto del Perú, que es el Huascarán. Y tenemos una serie de montañas que superan los 6.000 metros en esta zona. Así es que, digamos que no es que yo vaya a escalarlas, porque no tengo ni el físico, ni la intención, ni tampoco la pasión por las montañas, pero sí escucho cosas que te comento. Nosotros en Santiago tenemos los Andes encima, y uno como santiaguino, como que en cierta medida la olvida, como que ya no te sorprende tanto. Pero ahora cada vez como llueve menos, ver la nevada después de un día de lluvia en invierno con sol es un espectáculo magnífico que ojalá todos pudieran ver, porque ahí uno ve
lo grande que son las montañas. Claro, la diferencia con ustedes es que ustedes están ustedes en la capital de Chile, que es muy cosmopolita, que tiene muchas construcciones verticales hermosas, imponentes, y nosotros estamos en la capital de una región en donde, digamos, es básicamente algo más urbano, ¿no? Que Santiago. Pero la cordillera siempre nos va a regalar cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Basta verla un día y verla de acá unos días más y ahí hay una cosa nueva. La columna vertical de Sudamérica, creo que nos une a todos. Sí. Todos somos algo andino. Los Así uruguayos no tanto. Pero no son en muchas cosas con ellos, ¿no? Los uruguayos tienen un trato, una diferencia muy particular. Pierce Paul Reed, John lo cuenta en el libro, en su prólogo, que le dice a John, ten cuidado que es un país cautivante. Ese es el consejo que le da a Pierce cuando John decide ponerse a investigar de manera profunda el tema. Bueno, yo la verdad siempre he estado muy apegado a este tema y yo he querido hacer lo que más o menos Bayona ha hecho ahora. Así es que me quitó el peso de encima porque ya no creo que pueda hacerlo y me alegra porque la idea es que alguien lo hiciera. Así es que no me frustra, más bien me alegra. Y ojalá algún día sí pueda hacerlo, ¿no? Ir a conocer a los supervivientes allá, entrevistarlos personalmente y también ir al Valle de las Lágrimas. Espero eso sí cumplirlo. Ojalá se pueda dar. Te quiero felicitar porque el trabajo que tú has hecho de entrevistar a los sobrevivientes es magnífico. Tus entrevistas son un verdadero aporte a la historia. Creo que YouTube es un medio que la gente tiene más a mano, por eso muchas personas se han beneficiado de los contenidos que tú creas y que subes y compartes, y quizás mucho el primer acercamiento que han tenido han sido con tus videos, más las nuevas generaciones que YouTube es parte fundamental de sus vidas. Gracias por esa felicitación, pero es nada comparable con coescribir un libro. Así es que cada uno con lo suyo, por supuesto, pero escribir un libro creo que es una cosa no solamente que rompe el esquema de la pasión, ¿no? Porque la plasma. Así es que lo tuyo es algo bastante loable, destacable. Has accedido a información que nosotros no podemos acceder o no hemos llegado a hacerlo por distintos motivos. Pero como te dije, sobre el tema de Bayona, que ha hecho cosas que me hubiera gustado hacer, en realidad alguien tenía que hacerlo, ¿no? En este caso lo has hecho tú, lo hiciste con John Giver, y queda para la eternidad ese libro que se llama Allá en la Cordillera. ¿No? Agradecer a John por su constancia, por su tosudez, por cómo se abrió puertas pese a la barrera idiomática, a todo. El trabajo de John es sencillamente espectacular. Yo como investigador, yo soy, pude detectar la magnitud del trabajo de él, y eso me tomó a mí, como habíamos conversado anteriormente, tomar la decisión de entregarle mi trabajo, darme cuenta, tener quizás la grandeza de ver de que la unión hace la fuerza y que la historia merecía ser contada de la manera que está en este libro. Y creo que todos los fanáticos de la historia tienen que leerlo, tienen que comprarlo, y lo van a disfrutar mucho, porque son 571 páginas de material inédito en gran parte y de mucho esfuerzo y dedicación, tanto de Johnny como mía. 571 páginas, bueno, ejemplifican, transmiten, trasuntan un vuelo que tuvo un destino determinado, pero este va a tener un buen destino al final, ¿no? Sí, hace 51 años varios tomaron un avión, muchos regresaron, otros quedaron, por los que regresaron volvieron con un mensaje de humanidad y de superación que creo que todas las personas deberían conocer. Y esa es la cruzada en la que estamos, y que la historia la conozca la mayor cantidad de gente posible. Por eso estoy muy feliz y ansioso de poder ver la película. Tú has dicho muy bien las palabras clave y yo creo que así es como tiene que ser. Y yo te acabo de decir que sin querer estamos haciendo una especie de apostolado.
porque estamos tratando de mantener viva esta historia, de llevarla a la mayor cantidad de gente, que no se pierda ese espíritu humano que tenemos, sobre todo en una época en la que tenemos generaciones de cristal que se quiebran rápido y que seguramente no tendrían las capacidades que tienen estos muchachos para poder haber salido adelante como lo hicieron hace 51 años. John, ¿dónde puede la gente adquirir el libro? La gente en Latinoamérica puede adquirir el libro en la plataforma buscalibre.com, ingresan en su país y en cada país se redirecciona el sitio a la versión local. En Chile lo pueden encontrar en la librería Antártica ya desde mañana. Va a estar en todas las librerías del país, que son 44. Y en Mercado Libre también pueden encontrar el libro. Y cualquier persona que quiera tenerlo, nos siguen en nuestro Instagram, Arriba en la Cordillera, y buscamos la forma de enviarlo a cualquier parte del mundo. De hecho, el primer libro que se vendió se fue a Italia, donde al amigo Tomás Ercolino, que le mando un saludo, fue el primero en comprarlo, un apasionado por la historia, un coleccionista, que no dudó en pedirlo con el delivery lo más express posible. Así que podemos enviar a cualquier parte del mundo. Excelente, entonces. Muy bien, ya sabemos en qué portales pueden entrar a las personas, si es de forma online o físicamente en Chile, pues en 44 librerías que están a disposición de las personas. Esperemos que esta entrevista, esta conversación, más que entrevista que hemos tenido, llegue a gran cantidad de personas, se enteren la forma en que tienen que adquirir el libro para que lo puedan tener allí, ¿no? Y cualquier persona que le interese la Copa de la Amistad el fin de semana del 3 de noviembre, se va a realizar en la sede del Old Gangonian Club. A los eventos deportivos el día sábado puede llegar el público en general, van a ser todos bienvenidos. Vamos a tener un stand del libro, probable que se proyecte el documental, así que todos invitados a compartir con los sobrevivientes que vengan. Por supuesto. Y antes de terminar hay que decir algo, ¿no? Javier y Coche presentes. Siempre, sí. Toda la vida. Muchas gracias. Como decía verdad, Javier, Guillermo. La gente muere recién el día que uno la olvida. Sí, bueno, esta es gente eterna, gente que no se va. Lucho, un gusto haber conversado contigo. Enorme placer, Guillermo. Ojalá que conversemos más adelante. Luego de leer el libro también, creo que va a haber mucho de qué hablar. Te vamos a hacer llegar tu copia, autografiada. Encantadísimo, entonces. Muchas gracias, Guillermo. Y conversamos luego de leerlo, ¿eh? Que quede pendiente esa conversación. Ahí tenemos otra conversación pendiente, después de leerlo, que nos hagas el ping-pong. Por Tú supuesto. nos preguntas y nosotros te respondemos. Y después de que se estrene la película también. Así que tenemos dos conversaciones. Sí, esperemos que venga un tráiler pronto. Yo creo que se viene algo ahora en noviembre seguro. Ojalá que sí. Vamos a tener que contratar Netflix, no queda otra. Cuídate mucho, Guillermo, muy amable. Chao, que estés muy bien. Gracias. Muy bien. Guillermo Scott, con nosotros y con esta presentación dentro de esta conversación del libro también que él es coautor de John Guiber, me refiero allá arriba en la cordillera. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quiroz presenta